Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Dentro de algunas glucoproteínas importantes, que sí que lo son, en este caso son la alfa-1 globulina, que están entre ellas la alfa-antitripsina o AAT, que es el componente principal de la fracción de las alfa-1 globulinas, que es inhibidor de las proteasas, es decir, que inhibe la elastasa leucocitaria de los pulmones y otras proteasas como la tripsina. Esto aparece como una particularidad que, por tanto, como comprenderéis, tiene que ver con la degradación de otras proteínas, que era lo que hacían las proteasas. Las alfa-1 glucoproteínas ácidas u orosomucoide, que inhiben la multiplicación del plasmodium de la malaria, disminuyen la fagocitosis de los neutrófilos humanos e inhiben la agregación plaquetaria. Transporta también diversos fármacos básicos y sustancias lipófilas y es un reactante de la fase aguda de tipo positivo. La alfa-fetoproteína es sintetizada por el saco vitelino al comienzo del embarazo y posteriormente ya por el hígado fetal, y es una glucoproteína escasa en el suelo de los adultos sanos, pero que se sigue manteniendo. Y puede servir como indicativo además cuando hay elevaciones muy marcadas en sangre, pues se ve que van asociadas con defectos del tubo neural por anencefalia o espina bífida, y sus niveles suelen estar, sin embargo, más bajos de lo normal cuando hay síndrome de Down en el niño, y por eso esta prueba normalmente se la hace a mujeres un poco mayores en edad para ser madre. Es un marcador tumoral que se eleva normalmente también como símbolo en los hepatocarcinomas o en tumores de células germinales, así que es bastante importante. Las alfa-2 globulinas, donde aparece la celuloplasmina, que es la principal proteína fijadora y transportadora del cobre, que además posee actividad enzimática oxidorreductasa, ya que oxida el hierro ferroso a férrico para fijarlo a la transferrina, y que también tiene una concentración plasmática de celuloplasmina que es muy sensible a los estrógenos, ya que aumentan durante el embarazo y es una respuesta a los estrógenos también orales en muchos casos. Sus niveles suelen estar disminuidos en la enfermedad de Wilson, que ya hablamos de ella, que es cuando se acumulaba el cobre, y en la enfermedad de Menkes, que es cuando también había problemas con el cobre. La aptoglobulina es otra proteína que es una alfa-2 globulina todavía y une a la hemoglobina liberada tras la hemólisis intravascular, de manera que los complejos hemoglobina-aptoglobulina se metabolizan en el sistema retículo endotelial y la concentración de aptoglobulina disminuye proporcionalmente. De esta forma se evita que la hemoglobina se elimine por el riñón y se preserva el hierro corporal. También es cierto que sus niveles están disminuidos cuando hay problemas en otro tipo de enzimas. Las alfa-macroglobulinas, que son las proteínas no inmunológicas más grandes del plasma, son inhibidores de proteasas y aumentan el síndrome nefrótico cuando aparece, y también se encuentran elevando el inicio de la nefropatía diabética en muchos casos. Las beta-2 globulinas, como la transferrina, por ejemplo, transportan el hierro en forma férrica desde los tejidos con un depósito de hierro en forma de ferritina hasta la médula, donde se sintetiza la hemoglobina y es capaz así de fijar 2 iones férricos por molécula. Ese índice de saturación de la transferrina es muy importante en la hemocromatosis, y esto permite también saber si hay anemia ferropénica o no en el paciente. La hemopexina es otra beta-1 globulina que se encuentra fijando el grupo hemo, liberando tras la degradación de la hemoglobina, preservando así el hierro corporal. Es un reactante muy importante y disminuye de forma muy marcada cuando hay hemólisis intravasculares.
Las beta-2 globulinas son la microglobulina, concretamente la beta-2 microglobulina, que se encuentra en la superficie de todas las células nucleadas y forma parte del complejo de histocompatibilidad tipo 1 del sistema inmune y se filtra libremente en el glomérulo, por lo que se absorbe casi en su totalidad en los túbulos. Su reabsorción está disminuida cuando la función tubular está dañada, por lo que es un marcador de función tubular. Aumentan algunas enfermedades inmunitarias como los tumores linfoides, artritis reumatoide, etc. Y es un marcador también sérico muy útil para la evolución del mieloma múltiple. También aparece el componente C3 del complemento como otra beta-2 globulina, que es el que disminuye en patologías de consumo del complemento, enfermedades normalmente de tipo autoinmune, como es el caso del lupus eritematoso o la artritis reumatoide. Gamma-globulinas, como el principal compuesto de las gamma-globulinas, están las inmunoglobulinas, que son sintetizadas por las células plasmáticas diferenciadas procedentes de los linfocitos B y actúan como anticuerpos reconociendo y uniéndose a los antígenos extraños al organismo, y cada molécula de inmunoglobulina está constituida por dos cadenas pesadas unidas a dos cadenas ligeras, alfa y kappa, por puentes de disulfuro. Atendiendo así al tipo de cadena pesada, existen 5 tipos de inmunoglobulinas. Ya hablaremos más en profundidad de ellas en el sistema inmune, pero para que las conozcáis un poquito, los tipos de inmunoglobulinas son la inmunoglobulina G, que son los anticuerpos más abundantes y se producen durante la respuesta inmune secundaria, atravesando la placenta también siempre se encuentran. Inmunoglobulina M, respuesta inmunitaria primaria, y normalmente de las más abundantes que hay. Inmunoglobulina A, que se encuentra en las secreciones corporales como la saliva, el sudor, las lágrimas, la leche y en las secreciones gastrointestinales, y se puede encontrar monomérica o dimérica, ya lo veremos. Las inmunoglobulinas E, por ejemplo, que se unen a los mastocitos induciendo la liberación de histamina participando en las respuestas alérgicas, y la inmunoglobulina D, que son receptores de la superficie en el linfocito B. Todas estas son muy importantes, pero como digo, ya os las comentaré mejor en el sistema inmune porque es donde vamos a hablar de ellas. Otra proteína que no es una glucoproteína, pero que es muy importante, es la proteína C reactiva o PCR. No es la PCR de la polimerasa, no es esa técnica. La PCR es la proteína C reactiva, ¿vale? Es la forma de abreviarlo. No lo confundáis porque no es lo mismo la técnica que la proteína en sí. La proteína C reactiva recibe este nombre debido a su capacidad para unirse al polisacárido C de la superficie celular del neumococo. Es un reactante liberado por los hepatocitos en respuesta a las citoquinas, concretamente a la interleuquina 6, de la cual ya hablaremos como digo, y aumentan infecciones normalmente bacterianas o de inflamación aguda, por lo que normalmente es un indicador más sensible de la velocidad de sedimentación globular y también se ha visto su utilidad como marcador de riesgo cardiovascular. También aparece en este caso otras alteraciones asociadas a las proteínas y a enfermedades, por ejemplo, que la cirrosis hepática lleva a una disminución de la fracción de la albúmina, el síndrome nefrótico lleva a una disminución de las fracciones de albúminas, de alfa-1 globulinas, gamma globulinas y beta globulinas. La respuesta inflamatoria aguda lleva a disminución de la albúmina y aumento de las alfa-1 globulinas y alfa-2 globulinas. Y la anemia ferropénica es el aumento de la transferrina, como por ejemplo de su fracción beta-1. Ya veremos de todas formas todo el tema de las proteínas un poco más todavía en profundidad de lo que lo estamos haciendo, porque os aseguro que tiene mucho más tema cuando lo vayamos viendo en cada caso y en cada sistema. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.